El fenómeno Missing 411 nos presenta casos en los que alguien salió por un inocente paseo a la naturaleza y nunca regresó. Esto ha inspirado a la imaginación de las personas con sus teorías conspiranoicas desde hace ya varias décadas. Estas personas desaparecen sin dejar rastro, pero ¿qué pasa con los que sí regresan? Imagina que sales al bosque con alguien y de pronto le pierdes la pista. Empiezas a buscarlo y al no encontrarlo decides pedir ayuda. Así que una búsqueda masiva toma lugar, escuadrones de personas buscando por los últimos sitios donde estuvo tu amigo, perros buscando rastros de olor en el ambiente, pero se sienten temerosos. Llevan a sus guías a sitios que no tienen sentido o simplemente pierden el rastro a la mitad de la nada. Helicópteros vuelan por el aire, pero todo es en vano. Después de una semana, dan por terminada la búsqueda y tú te preguntas ¿qué habrá sido de tu amigo? No hay algún rastro o cuerpo siquiera para enterrar, así que sigues con tu vida. Pasan los días, meses y años sin ninguna novedad, hasta que un día recibes una llamada. Fue encontrado tu amigo. Fue encontrado a pocos metros de donde lo buscaron. Bueno, una parte de él y otra parte en otro sitio. Eso es algo raro. Hay casos donde al contrario las personas que se pierden sí regresan sanas y salvas, pero eso no te da ningún tipo de confort. Lo hace todavía más extraño. Después de semanas de investigación y edición llega este video. El caso de Missing 411 es un fenómeno que no tiene una explicación lógica, suficiente y satisfactoria. La historia que te acabo de contar es parecida a muchos de los casos de este fenómeno que te contaré en este video. Te contaré qué es el Missing 411, cómo surgió, qué elementos hacen que un caso pertenezca a Missing 411, y te contaré algunos casos para ilustrar todos. Te dejaré mi caso favorito, el que más me intriga, al final. David Paulides, un investigador muy pro, que había investigado todo lo que había que investigar y encontrado lo que se debía de encontrar, fue encomendado con una tarea muy bizarra. Recibió dinero de beneficiarios con el único propósito de probar la existencia de una criatura críptida, la existencia de Pie Grande en los Estados Unidos. Por la naturaleza del trabajo, David estuvo en contacto con muchos parques nacionales de los Estados Unidos, además de guardabosques, senderistas experimentados, campistas y equipos de búsqueda y rescate. En sus investigaciones, David fue buscado por guardabosques de los parques nacionales en busca de sus habilidades investigativas. Estos guardabosques experimentados habían participado en cientos de casos de excursionistas perdidos, teniendo éxito en algunos casos y no encontrar en otros. Así es esto de las gelatinas, pensarías tú. Pero aquí había algo raro. Los guardabosques buscaban a David por una serie de casos extraños que los tenían inquietos. Casos de desaparición de personas en los que no había alguna respuesta lógica a lo que había sucedido. Las explicaciones lógicas a una desaparición pues son las que te imaginarías: terminar en el fondo de un barranco, ser comido por gatos monteses, o terminar con hipotermia. Además, actos provocados por el mismo ser humano, como el daño a uno mismo o el terminar con la vida de alguien que te incomoda. Aquí no aplicaba ninguna de esas explicaciones. Esto hacía esos casos tan especiales. Algo raro pasaba en los parques nacionales de los Estados Unidos. Con años de investigación, David encontró aproximadamente 1,600 casos de desapariciones misteriosas en los Estados Unidos y Canadá que no tenían alguna explicación lógica. Aquí es donde nació Missing 411. Missing significa perdido o perdida. 411 es la línea de información que existía en Estados Unidos. 411. Por lo tanto, la traducción sería como información perdida o información no encontrada. ¿Pero qué hace que un caso sea clasificado como un caso para Missing 411? Hay 13 características especiales que identifican un caso del Missing 411. No todos los casos cumplen todas, pero sí tienen varias características en común. El primero es la agrupación de casos, es decir, los casos se presentan en su mayoría en sitios específicos de los Estados Unidos. En total, hay 52 sitios distribuidos en Estados Unidos y Canadá que presentan casos de Missing 411. El segundo, la mayoría de estos casos ocurren en parques nacionales. Tercero, muchos de los casos presentan cambios de altitud, es decir, una persona desaparece en cierta altitud para ser encontrada en una mucho mayor. Cuarto, la mayoría ocurren cerca de los cuerpos de agua, como lagos o ríos. Quinto, muchos se pierden cerca de arbustos de moras. Sexto, muchos casos se presentan en campos de piedras, especialmente de granito, piedritas así como gravilla, digamos. 7. Pérdida de memoria. Las personas desaparecidas
Cuando son encontradas, si es que las encuentran, no tienen idea de cómo fue que llegaron al sitio de su recuperación. Su mente está totalmente en blanco, desde el momento en que perdieron contacto con su compañero o compañera, hasta el momento en que la ayuda llega. Octavo, cuando se encuentran a las personas, les faltan artículos de ropa o simplemente son encontradas desnudas. Noveno, un sitio de pérdida muy común son los pantanos. Décimo, las personas sobrevivientes son encontradas a distancias imposibles para ellas. Quiere decir que la distancia entre el punto del último avistamiento al de rescate son mucho mayores de las que podrían caminar, incluso atravesando terrenos difíciles o escarpados. Décimo primero, las unidades de búsqueda y rescate se ven imposibilitadas de encontrar un rastro. Los perros de rastreo les llevan a puntos sin retorno, que ya han sido buscados, dan vuelta en círculos o simplemente pierden el rastro a la mitad de la búsqueda. Décimo segundo, muchos de los casos involucran a niños pequeños, que hace que los puntos anteriores sean mucho más extraños, aunque también los casos de adultos perdidos son muy misteriosos. Décimo tercero, el punto que más extrañeza causa es que cuando inicia la búsqueda de la persona, se presenta un evento climatológico que hace que se cancelen los esfuerzos de búsqueda y hace que se puedan perder rastros importantes que hubieran sido de ayuda. Estos fenómenos meteorológicos pueden ser una neblina tan espesa que no puedes ver ni siquiera tu nariz, una lluvia torrencial o simplemente una tormenta de nieve. Ahora, a los casos. Este caso tiene que ver con un fotógrafo, unos pantalones y una mochila. Haz tu apuesta. ¿Cómo lo encuentran? ¿Vivo o no? Charles McCullers era un experimentado senderista que solía pasar días en el bosque sin alguna clase de problema. En los últimos días de enero de 1975, Charles, o Chuck, como sus seres queridos le decían, emprendió una excursión al Parque Nacional de Crater Lake, en Oregon, para tomar unas fotos del paisaje en el invierno. El viaje debía de durar solo 2 días, al tercero regresaría, así como Cristo. Algo raro también es que la zona del Camino del Norte, la que Charles dijo que tomaría, tenía aproximadamente 1,5 metros de nieve acumulada, una nieve muy fina y suave, que incluso hacía difícil a gente con esquís atravesar grandes distancias, e incluso a motonieves. En fin, al tercer día no había pista de Chuck, por lo tanto sus amigos extrañados llamaron a la policía temiendo que Charlie se hubiera perdido o lastimado. Entonces la búsqueda comenzó. La última persona en verlo fue un guardabosque, el cual le dio un aventón al sendero que Chuck debería de seguir. Eso ocurrió el día 30 de enero. Este era un sendero muy popular, uno de los más fáciles y delimitados del parque, por lo que era muy sencillo para un experimentado senderista como él seguirlo. El comienzo de la búsqueda fue tortuoso, pues al ser la mitad del invierno, la zona por donde empezaron estaba cubierta por una gruesa capa de nieve. Se buscó por todos los lados posibles, solo una zona, solo una, no fue peinada. Era un área cercana al río Baby Creek, ya que estaba cubierta con una gruesa capa de nieve, tan gruesa que hacía imposible que una persona o vehículo pudiera atravesarla, por lo que no tenía sentido que Chuck estuviera ahí, ¿verdad? La búsqueda duró hasta lo humanamente posible, pero no se encontró algún rastro de Chuck. No fue sino hasta 1 año después de la desaparición que una mochila fue encontrada por una pareja de senderistas aproximadamente a 20 kilómetros del punto donde fue visto Chuck por última vez. En la mochila encontraron las llaves de un auto, que la policía confirmó era el auto de Charlie. La policía con esta nueva pista renovó la búsqueda y encontraron los restos de Chuck en un área cercana al río Baby Creek. El único sitio donde no habían buscado. ¿Por qué no era el único? Repito, el único sitio donde no habían buscado, porque no era humanamente posible que estuviera ahí, era el sitio donde ninguna persona o máquina podía pasar. Y esto no es todo. Los pantalones de Charles se encontraban en perfecto estado encima de un tronco caído. Solo se encontraban los jeans. No había ninguna otra prenda de vestir cerca de los pantalones. La única prenda que se puede encontrar fueron sus calcetines, guardados en la parte de abajo de los pantalones. Los pantalones se encontraban desabrochados al igual que su cinturón. Por lo tanto, es como si hubieran sido removidos por voluntad propia, a diferencia de haber sido arrancados por un animal. Lo que sigue es más raro. En los calcetines habían restos de hueso de pie y en los pantalones fragmentos de tibia humana. A la vista no habían más restos óseos, excepto por la coronilla de un cráneo. El equipo de fotografía de Charlie no se encontraba, tampoco su camisa, sus botas y su abrigo invernal. Tampoco había dinero en su pantalón. A 35 metros de la escena se encontraba el resto del cuerpo del senderista, ya dañado por el paso de los días. Pudo ser identificado gracias a los registros dentales y efectivamente
eran los restos de Charlie McCullough. Para recapitular, los restos fueron encontrados en una zona de difícil acceso, tan difícil que ni siquiera las máquinas podían llegar a ella, en la ladera de una montaña. ¿Cómo es que llegó Charles a una zona tan escarpada? ¿Por qué había una parte de sus piernas y pies en sus pantalones y calcetines y el resto separado de su cuerpo? ¿Dónde quedó el resto de su ropa y su equipo? Si un animal lo hubiera atacado, ¿por qué sus pantalones se encontraban como si nada hubiera pasado? ¿Por qué solo había una parte de sus piernas en sus pantalones? ¿Dónde quedó el resto? ¿Cómo es que Charles caminó durante 20 kilómetros en un terreno cubierto de nieve, en la que incluso los esquís y las motos de nieve tenían dificultad de recorrer, que era una nieve tan suave que registros dicen simplemente al dar el paso te hundías hasta la rodilla o la cadera? Esta la llamo la del niño y la distancia imposible. Kate Parkins era un niño de 2 años que vivía con su familia en una parte rural de Oregon, en los Estados Unidos, una zona que se encuentra bastante cerca del Parque Nacional de Umatilla. Kate simplemente estaba fuera de su casa, jugando con sus hermanos en la granja de la familia. A la hora de la comida, notaron que Kate no estaba por ninguna parte, así que lo empezaron a buscar. 6 kilómetros dentro del bosque encontraron unas pequeñas pisadas que debían ser del pequeño Kate. Redoblaron los esfuerzos de búsqueda, caminaron por horas hasta que lo encontraron a 20 kilómetros del punto donde se había perdido. Lo encontraron boca abajo en el suelo, y vivo, afortunadamente, pero con rasguños en la cara y el cuerpo. En palabras del pequeño Kate, él dijo que lo había rasguñado un gato. Pero Kate no tenía la más mínima idea de cómo es que él había recorrido más de 20 kilómetros en un terreno escabroso. Y tampoco tenían idea de sus padres cómo es que había llegado hasta ahí, pues el terreno y la distancia suponían un reto que incluso a un hombre experimentado le costaría trabajo recorrer. ¿No me crees? Tanto es así que el profesional de la supervivencia, el canadiense Lee Stroud, creador del programa Survivorman, decidió recorrer la misma distancia que el pequeño Kate hubiera supuestamente recorrido cuando se perdió. No pudo, simplemente no pudo. Un experto de supervivencia no pudo recorrer el camino que un niño de 2 años recorrió en el mismo tiempo. Si bien podríamos argumentar que los rasguños podrían haber sido hechos por algún animal salvaje al que Kate solamente identificó como un gato ya que era un niño, ¿cómo es que podríamos explicar la distancia tan grande que recorrió en una ventana de tiempo que no le fue posible ni siquiera a un hombre adulto, y todavía un hombre adulto completamente experimentado? La historia del niño y las vacas, donde se supone que no hay vacas. Rowan Grifton se perdió en el 2010 en un pantano cuando tenía tan solo 2 años. Se perdió en la zona estatal de manejo de vida silvestre de Barton, en Nueva York. Lo sé, qué nombrecito. Persiguió un gatito cuando se internó en el área y de ahí se perdió. Se dio aviso a las autoridades de inmediato y ahí fue cuando la búsqueda comenzó. La búsqueda se suspendió en la noche, sin fruto alguno, ya que el área que se estaba buscando era peligrosa y no se podía proceder sin el equipo y buscadores más experimentados. El pequeño Rowan fue encontrado el día siguiente, a 5 kilómetros del punto donde fue su último avistamiento. 5 kilómetros no suena como una distancia muy larga, y ¿sabes qué? Yo te doy la razón. Lo raro no fue que tan lejos lo encontraron, sino dónde. Lo encontraron colgando de un árbol en medio de un pantano que no solo el pequeño Rowan no podía haber cruzado ni nadado por sí mismo, sino que también se encontraba totalmente seco. Lo encontraron colgado de un árbol en medio de un pantano que el pequeño Rowan no pudo haber cruzado nadando. No solo no podía haberlo cruzado nadando, sino que al momento de encontrarlo, las prendas del pequeño Rowan estaban completamente secas. Rowan, cuando fue rescatado, dijo que estaba aterrado de las vacas. No quería ver a las vacas, no le gustaban las vacas. Él dijo que las vacas fueron quienes lo habían subido ahí. No había, te repito, no había ni una sola vaca en el área. Rowan nunca tuvo algún tipo de recuerdo o de idea de cómo fue que llegó al sitio donde fue encontrado. Solo repetía la misma oración sobre las vacas. ¿Cómo fue que llegó a donde lo encontraron? Seguirá siendo un misterio. Este caso es el de Aaron Hedges. Es similar pero distinto a la vez. Al contrario que Rowan, él era un adulto con una gran experiencia internándose en los escabrosos y difíciles bosques de la Sierra Montañosa del norte de Montana. Había ido ahí muchas veces y conocía los senderos y caminos al dedillo. Podemos decir que estaba muy confiado en sus habilidades de supervivencia y de localización. El 3 de septiembre del 2014, el experimentado Aaron salió con unos amigos a un viaje de caza. Para ellos, internarse en la montaña y en sus espesos bosques era algo que les parecía rutina,
Conocían tanto ese camino y sus alrededores que tenían puestos de abastecimiento a lo largo de la ruta, para así poder utilizarlos en caso de que necesitaran algo, además de refugios para resguardarse en la noche si se quedaban a la mitad de la nada. Debido a algún accidente, Aaron perdió su bolsa de dormir en el día 5 de la expedición, así que partió solitariamente a uno de los puestos de abastecimientos que habían dejado él y sus amigos anteriormente. Todo para encontrar una nueva bolsa para pasar la noche. Recorrió un sendero que había mapeado ya el grupo de amigos, que llevaba a un punto cerca del lago Sunlight. Aaron partió de ahí, equipado con un GPS, un walkie-talkie, un teléfono celular, un arco de caza y su arma de fuego. Él sabía lo que hacía. Su plan era regresar al anochecer, pues después que partió del grupo, nunca nadie supo nada más de él. Cuando el grupo de amigos no tuvo noticia de Aaron en la noche, no se preocuparon, pues pensaron que se había quedado en el refugio a pasar la noche. Pero al día siguiente, y cuando no había pista de Aaron, se comenzaron a preocupar. Lo primero que hicieron fue revisar la señal del GPS que llevaba Aaron. La noche anterior, la señal del GPS era imposible de rastrear, pero ese día había algo raro. La señal del GPS marcaba que Aaron estaba a kilómetros de donde se supone que debería de estar. Eso fue la señal de alarma. Así que los amigos regresaron a la civilización y llamaron a la esposa de Aaron y después informaron a la policía. Comenzaron la búsqueda de Aaron el día 8 de septiembre. La búsqueda involucró perros rastreadores, decenas de buscadores, cámaras de espectro infrarrojo e incluso helicópteros recorrían la zona. El primer día, la búsqueda no dio frutos. El segundo día se encontró algo que desconcertó a los grupos de búsqueda. Cerca del área donde estaba buscando, encontraron una fogata improvisada. Una fogata hecha en un apuro, no una que fuera un campamento establecido. Encontraron también junto a la fogata una cantinflora, las correas de una mochila y unas botas. Unas botas que se encontraban con las sujetas desamarradas y perfectamente colocadas a un costado de la fogata improvisada. Todos estos objetos le pertenecían a Aaron. El sitio de la fogata estaba en la dirección opuesta a donde mostraba la señal del GPS, y aparte, era una área que ya había sido peinada por los equipos de búsqueda el día anterior. Para que todo esto tuviera sentido, Aaron debió de haber caminado kilómetros en una dirección, donde apareció por última vez su señal de GPS. Dejar el GPS en esa ubicación y después caminar en un sentido opuesto por kilómetros hasta el sitio donde estaba la fogata improvisada. Tenía que haber llegado hasta esa ubicación, dejar ahí la correa de su mochila, su cantinflora, quitarse las botas y colocarlas cuidadosamente en el suelo, para luego seguir caminando a otro sitio. Todo esto sin mencionar que debía de haber hecho un esfuerzo para no encontrarse a los grupos de búsqueda, o haber escuchado a los helicópteros, o a los perros. Y te digo un esfuerzo voluntario, porque no había forma de que Aaron no hubiera visto estos equipos. Como lo dije, esa área donde se encontró la fogata había sido buscado justo el día anterior. Todo esto tiene que haber pasado para que los hechos tengan una narrativa algo coherente. La escena de la fogata fue la última pista que se encontró para poder encontrar a Aaron. La búsqueda se enfrió y después se canceló. La esposa y los amigos de Aaron tenían que aceptar que su amigo se había perdido para siempre. Hasta junio del año 2015, 9 meses después de la desaparición de Aaron, un senderista que había salido a su ruta descubrió una mochila en la zona, la misma mochila de Aaron. Adentro de la mochila había un teléfono, equipo de caza, ropa, un arma, una licencia de caza y envoltorios de barritas, específicamente barritas de granola. Todo esto pertenecía a Aaron. ¿Ok? Esto todavía se pone más raro. A pocos metros de ahí, perfectamente colocado encima de una roca, como si se tratara de una mesita improvisada, había un termo y una bebida energética o energizante, que sí, lo adivinaste que eres bien pro, pertenecían todos a Aaron. La epítome de lo raro es lo siguiente: esa roca y el sitio donde se encontró la mochila de Aaron se encontraban en un punto que tenía vista a un rancho local. No solo eso, sino que desde esa roca en la que se encontraron los objetos de Aaron había vista a una pequeña carretera dentro del parque que hubiera sido su salvación, pues si él hubiera querido, podría simplemente haber esperado que un vehículo pasara y pedir rescate. Imagínate la escena: Aaron tomando su Red Bull, mientras en su rango de visión hay un rancho al cual puede pedir ayuda, o la carretera en la que podría pararse a esperar un vehículo que lo recogiese. ¿Por qué no pidió ayuda? Nunca lo sabremos. Se buscó extensivamente el área, pero no se encontró algo más, y pues no había mucho más que encontrar. Ya habían encontrado prácticamente todas las posesiones de Aaron, solo faltaba su cuerpo. No fue sino hasta un año después de que se encontrara la mochila
que un cuerpo fue encontrado y después identificado como Aaron Hedges. Los restos de Aaron fueron encontrados a 500 metros del sitio donde estaba el termo y el Red Bull. El cuerpo se encontraba colina abajo, a solo unos metros de la carretera que les había mencionado. El cuerpo ya examinado no tenía rastros alguno de un tipo de trauma, por lo que la causa de muerte no fue determinada, por lo que fue descartada la muerte por un accidente como caerse del barranco o pegarse a un árbol. Un dato curioso es que si se encuentra el cuerpo de alguien perdido en la naturaleza y se quiere saber si la causa de muerte fue el ataque de algún animal, miran a los huesos, pues se podrían encontrar marcas de dientes como cuando se rasca algo, como cuando a tu perrito le das un hueso y lo mastica y deja unas pequeñas líneas en los huesos. Este caso es de Maurice Mertz. Es un caso curioso por los detalles, aunque no es tan espectacular. Maurice tenía 82 años y salió un día a cazar con uno de sus amigos. Por su avanzada edad requería de mucha ayuda para moverse, y en este caso, para poder llegar al sitio de caza. El amigo de Maurice lo dejó en su sitio de caza y él se fue a su sitio. Él lo iba a visitar constantemente para ver que todo estuviera bien, y se necesitaba algo. Ellos no estaban separados por más de 100 metros, así que sí estuvieron un buen rato cada uno cazando por su lado, hasta que el amigo de Maurice no le encontró cuando fue a ver cómo estaba. Se realizó el mismo protocolo que los pasos de desaparición y una búsqueda exhaustiva fue llevada a cabo. Y tú, tal vez como los buscadores, pensarías que no debería de haber llegado muy lejos, pues como dije, Maurice era un hombre de avanzada edad y tenía problemas de movilidad. Su paradero nunca fue encontrado. Por más extensiva que se hizo la búsqueda, por más distancia que fue recorrida, es como si hubiera desaparecido de la nada, vaporizado, teletransportado, ido, fuido, caput. Y también sé lo que estás pensando. No, nunca hubo evidencia o sospechas de que el amigo se hubiera encargado de Maurice. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora sí te dejo mis dos casos favoritos. Dejé el mejor para el final. Pero antes, déjame decirte que si te gustó este video, dale like y suscríbete para que seas de las primeras personas en ver mis videos. Ve el video que YouTube te recomienda al finalizar el video, o si quieres ver más videos parecidos, te dejo algunos links en la descripción. Te recomiendo que veas el siguiente video que te recomiendan en mi canal, te lo agradecería mucho. Pero quédate al final para una sorpresa extra. Stanley, de 54 años, desapareció el 7 de noviembre del año 2017. Stanley y su amigo salieron en un viaje de caza a un parque nacional en Nuevo México. Stanley va con su amigo en el auto cuando se les atraviesa un venado. El amigo de Stan detiene la marcha para que Stanley salga en la persecución del animal. Aquí se muestra cómo te digo que la gente simplemente desaparece en cuestión de segundos y dejar alguna clase de rastro. Solo basta con que los pierdas de vista. Apenas su amigo detuvo el auto y miró en el asiento trasero para buscar su arma, había perdido la pista de Stanley. Pero eso no solo eso, como si de una película de terror se tratara, el clima cambió súbitamente y una espesa niebla cubrió todo, haciendo imposible que el amigo de Stanley pudiera ver siquiera su nariz. A pesar de que el amigo lo buscó, gritó y dio vueltas en la zona, Stanley nunca respondió a los esfuerzos de búsqueda. Haciendo que todo el mundo hace y debe de hacer, el amigo reportó la desaparición de Stanley y se realizó una búsqueda que duró 7 días, que incluso tuvo el apoyo de rastreadores de los pueblos nativos americanos, que por generaciones y siglos han pasado de forma oral su conocimiento para que ningún animal o persona pudiera librarse de ser encontrados si ellos lo quisiesen. Estos increíbles individuos, incluso ellos, no pudieron encontrar rastros de Stanley, así que su búsqueda fue suspendida y solamente supo que el busque se lo había comido. Hasta 5 meses después se encontró un cuerpo que presentaba fracturas en las costillas y en el cráneo, pero el reporte oficial de la autopsia reveló que el individuo en cuestión había muerto ahogado. Murió ahogado en un sitio en el que no había ningún cuerpo de agua a kilómetros de distancia, ni siquiera fue encontrado en un cuerpo de agua. Este cuerpo fue identificado como el de Stanley. Para poder construir una narrativa que tenga sentido, Stanley tuvo que haber caminado una distancia sustancial de kilómetros, o una sustancia irrecorrible en segundos desde que su amigo se distrajo, para que así lo pudiera haber perdido de vista. Ok, pero ¿cómo es que terminó ahogado en un sitio donde no hay agua? Catherine Van Halst tenía 8 años cuando se perdió en junio de 1946 visitando la guarida del diablo, que está localizado en un parque nacional de Arkansas. El día de la desaparición de Catherine, la familia estaba pasándolo de lo lindo en la zona, mientras la familia se refrescaba en la presa. Solo bastó un par de segundos de descuido para que Kat se perdiera, para siempre. Nada, mentira, sí la encontraron, pero déjame que te cuente cómo. Como les dije, solo es cuestión de segundos para que se perdiera, y solo eso basta para tener un caso de Missing 411.
Primero fue buscada por los campistas que se encontraban en la presa. Luego de darle aviso a las autoridades, se unieron equipos de buscadores y de guardabosques para buscar a la pequeña Katherine. No había ningún rastro de seguir y se perdió la esperanza no solo de encontrar viva a la pequeña Kat, sino también de encontrar siquiera un rastro de ella. Hasta el día 6 de la búsqueda, un joven llamado Chadwick decidió buscar de nuevo un área que ya había sido peinada por los grupos de búsqueda en los días anteriores. Pero si algo hemos aprendido en este video es que si buscas algo lo encontrarás donde menos pensabas buscar, o al menos donde ya buscaste alguna vez. Pero, ¿será que no buscaste bien? En fin, mientras Chadwick gritaba hacia la naturaleza el nombre de Katherine, de pronto escuchó una respuesta. Una pequeña niña le hablaba de regreso y le gritaba para poder encontrarla. Que así a mí me pasa, si escucho la voz de una niña en el bosque, no voy para allá, pero bueno, por algo es Chadwick. Katherine salió de una cueva, ¿ok? Que estaba a 200 metros de altura, ¿ok? Y que se encontraba a 50 kilómetros de distancia de donde fue vista por última vez. 50 kilómetros. Cuando Chadwick la vio, parecía como si no hubieran pasado ni 5 minutos para Katherine. Su traje de baño se encontraba completo y en perfecto estado, no como el traje de una niña que tuvo que caminar durante días en lo salvaje. Cuando fue recuperada, la examinaron médicos y determinaron que se encontraba en perfecto estado de salud, totalmente hidratada. Punto número 1. ¿Cómo es que alguien que está en la naturaleza durante 6 días y en teoría caminó al menos 50 kilómetros debería de estar sedienta? Punto número 2. No había ninguna fuente de agua potable a kilómetros de distancia, en el dado caso de que Katherine quisiera tomar agua de un río o de un lago. Además, Katherine, a diferencia de otros casos, no presentaba ni siquiera un rasguño o herida, y sí, estaba descalza en el momento de su desaparición y no presentaba las heridas o las señas de una niña que haya caminado 50 kilómetros totalmente descalza. Se encontraba, como dijo su madre, muy tranquila y serena. No se veía como una niña que había pasado justo por un evento traumático y o había tenido que luchar para sobrevivir ante las inclemencias de los elementos y de la fauna. Al preguntarle a Katherine que describiera qué es lo que había pasado, ella contó que solo recordaba haber estado en el agua junto a su familia, parpadeó y despertó en un llano cubierto de pastizales, el cual no ha sido identificado. Después recuerda haber parpadeado de nuevo y escuchar a Chadwick gritar por su nombre y ella correr a encontrarlo. Los misterios del Missing 411 son uno de mis favoritos, y este es un tema que me gusta mucho. Me alegra mucho compartirlo con ustedes, y qué bueno que llegaron hasta aquí. Si alguna vez has escuchado una historia similar aquí en Latinoamérica, o donde sea que me estés escuchando, te animo a que la compartas en los comentarios. Seguro que los estaré leyendo. Como lo prometido de deuda, aquí te dejo tu sorpresa. Soy Wetzil, y nos vemos en la próxima.